hermanos, bienvenidos sean todos. Pues antes de empezar me gustaría presentarme. Mi nombre es Eric, soy parte del grupo de prepos de aquí de la Magna y me toca darles ya me puse nervioso, la predicación del día de hoy, que la llamé La Rutina de Pedro. Como saben, estamos en el mes de la juventud y precisamente esta serie en la que estamos se llama Crossfit, haciendo referencia al CrossFit o ejercitarse. Entonces, quise llamarlo de esta manera, ya que todo entrenamiento está dividido en partes, al menos yo considero que está dividido en estas partes, que sería calentamiento, donde estás preparando tu cuerpo, todos tus ligamentos, músculos, los vas preparando para empezar la rutina. El inicio, donde vas empezando ya sean con ejercicios simples, más relajados, menos peso, menos tiempo. Luego entramos a la mitad, donde se pone rudo el asunto, donde se pone pues padre todo, porque aquí es donde empieza a hacer más peso, más tiempo, más repeticiones, es cuando tu cuerpo ya está dando tu mejor rendimiento, pero también es cuando enfrentas nuevos desafíos, nuevos retos. Luego tenemos el final, que es cuando ya entras en la recta final. Esta parte puede ser la difícil, ya que todo tu cuerpo está cansado, ya no puede más, ya dice ya no puedo. Luego entramos a los resultados, que sería la suma de todo esto. ¿En qué te benefició toda esta rutina? ¿Por qué les cuento todo esto? Ya que la vida de Pedro y este sermón precisamente son una rutina. Están divididos en estos puntos. ¿A qué me refiero con esto? Pues ahorita lo vamos a descifrar y seré ahorita su coach guiándolos por la rutina de Pedro. Todos hemos escuchado el nombre Pedro en la Biblia. Seguramente todos hemos escuchado en alguna predicación, al momento de leer la Biblia, a lo mejor algún familiar nos ha contado, hemos escuchado de Pedro el pescador, Pedro el discípulo, Pedro el hermano de Andrés, Pedro el que caminó sobre agua con Jesús, Pedro el que rechazó a Jesús, el que lo negó. Pedro. Pero ¿quién es Pedro? Así que empecemos por el inicio, donde toda historia comienza, en el inicio, donde diría yo, en el calentamiento. Así que para empezar, ¿quién es Pedro? Y para adelantarles, no hablo del mapache. Paréntesis, mala idea que me hayan dejado hacer la presentación, porque pues sí o sí tenía que añadir ese mapache. Pero bueno, empezando. Pedro, ¿quién era Pedro? Pedro era un hombre que vivió en los tiempos de Jesús. Era un pescador, un hombre sencillo que vivía en la región de Betsaida, una ciudad situada en el mar de Galilea. Pedro, originalmente llamado Simón, le da el nombre Jesús, que significa en arameo Cefas o piedra. Podemos destacar algunas cualidades sobre Pedro. Pedro era impulsivo, muchas veces actuaba sin pensar, era muy aventado. Era valiente, pero al mismo tiempo temeroso. En muchas veces tenía una gran valentía, pero en otras veces tenía mucho miedo. Era un líder, pero a menudo era visto como el portavoz de los discípulos. Todos lo miraban como un líder. Era el más vocal en muchas situaciones. Era fiel y comprometido, como podíamos ver en su relación con Jesús. A pesar de sus fallas, Pedro mostró una profunda devoción a Jesús, cada vez siguiéndole con esta devoción por querer hacer más por él. Pedro era una persona común y corriente, alguien como tú y yo. Alguien con fallas, alguien con cosas buenas, cosas malas, lo cual puede ver el tipo de persona que Jesús está tratando de buscar. Alguien común y corriente, alguien con sus errores, pero también como sus fortalezas. Entonces, con esto podemos entrar ahora sí al inicio. Ya tuvimos nuestro calentamiento, ya tuvimos un poco acerca de quién es Pedro. Así que entremos con nuestro inicio, soltando nuestras redes. Como decía, el inicio se caracteriza por ser una parte donde empiezas con menos repeticiones, menos peso, menos esfuerzo, pero vas empezando con lo esencial. La vida de Pedro y la de muchos discípulos es difícil de seguir. ¿Saben por qué? Pues porque está dividida en muchos capítulos, en muchos autores, está dividido en diferentes partes de la Biblia, así que es un poco difícil de seguir. El inicio de Pedro está distribuido en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que ahorita nos vamos a enfocar un poco en lo que nos dice Lucas, ya que viene más detallado. Así que empezando con Lucas 5 del 1 al 11, nos dice: un día estaba Jesús a la orilla del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa. Mientras lavaban las redes, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón.
Pero como tú me lo has mandado, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, le siguieron. Wow. Recordemos que esto es cuando apenas Jesús estaba dando su palabra, estaba apenas empezando su ministerio. Aquí tenemos a Jesús en la orilla del lago de Genezaret, donde está predicando la palabra de Dios por primera vez. Cuando agarra una de las barcas que había, la cual pertenecía a Pedro, nos dice el versículo 4, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Pedro contesta diciendo que pasaron toda la noche pescando, mas no conseguían nada. Imagínense esta escena, toda la noche pescando, no consiguen ni un solo pez. Luego llega Jesús y le dice: suelten sus redes. Aquí podemos ver que aunque estaba dudoso Pedro, aún así obedece. Cuando hicieron esto, la pesca fue tan abundante que tuvieron que llamar a más personas y los barcos se empezaron a hundir. Pedro, obviamente impactado por esto, le dice: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Pero Jesús le contesta: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. A pesar de que Pedro sabía que era un pecador, Jesús aún así lo utilizó. Le dijo: no temas, y lo tomó con él. Pedro era alguien común y corriente, como decíamos, alguien como tú y yo. Pero Jesús aún así lo tomó y lo usó para muchas más cosas. Pero ojo cómo nos dice al final: dejándolo todo, le siguieron. En Mateo 4:20 nos dice: al instante dejaron las redes y lo siguieron. A pesar de lo que era Pedro, Jesús lo tomó y dejó sus redes para continuar. ¿A qué me refiero con esto de dejar sus redes? Un coche no puede avanzar si está pisando el freno. Así que de esta manera, él tuvo que soltar sus redes para seguir a Jesús. Aquí les pregunto: ¿cuáles son sus redes? ¿A qué me puedo referir con esto? Pues a lo mejor estas redes pueden ser orgullo, alguna adicción, algún pensamiento, alguna ideología, alguna creencia, nuestras propias ambiciones, incluso hasta nuestras ocupaciones y seguridades. Como decíamos, para que un coche avance, necesita soltar el freno. Pedro soltó sus redes para seguirlo. Nosotros necesitamos soltar nuestras redes y seamos discípulos. Una vez esto, Pedro continuó su viaje con Jesús, volviéndose cada vez más apasionado por seguirle, conocerlo más, hacer más por él. Con esto llegamos a la mitad, confiando en las tormentas. Aquí es donde se pone bueno el asunto. Como decíamos, a la mitad es cuando empiezas a hacer más rendimiento, cuando empiezas a hacer más. Ya tu cuerpo ya está preparado, ya puedes entrar en más repeticiones, más peso, más tiempo, ya puedes hacer mucho más. Es donde puedes aprender más, pero también es donde más desafío puede haber. ¿Quiénes aquí alguna vez han hecho ejercicio? Levanten su mano. Ok, son bastantes. Perfecto. ¿Quiénes aquí hayan alguna vez hecho las famosas planchas? ¿Conocen el entrenamiento? Una definición que logré encontrar es: una plancha anaeróbica es un ejercicio isométrico de torso que consiste en mantener una posición difícil por un periodo de tiempo prolongado. Aquí en la pantalla podemos ver un ejemplo de cómo se hace. ¿Por qué les cuento esto? La plancha es un ejercicio que tanto me gusta hacer como lo odio hacer. ¿Por qué? Yo lo considero en estos 3 puntos. Yo lo hago por tiempo, así que yo lo considero que de 0 a 40 segundos es cuando todo va bien. Cuando dices: está relajado, no me quema, el abdomen va bien, tú dices: qué sencillo está esto. Llegas a los 40, 50 segundos y te empieza a quemar y dices: caray, ya está doliendo. Llegas a los últimos 10 segundos, recta final, y es cuando tu mente y tu cuerpo te dicen: ya no puedo más, necesito soltar, ya no puedo continuar. Como cristianos podemos pasar por esta misma etapa. 0 a 40 segundos, dices: todo va perfecto, la vida con Jesús es genial, no hay ningún problema, y dices: genial, esto es perfecto, color de rosa. 40, 50 segundos, empiezan a llegar tormentas, empiezan a llegar cosas que dices: híjoles, ya me está empezando a espantar el asunto. Y los últimos 10 segundos, cuando ya no podemos controlar las tormentas.
En la parte del ejercicio, aguantar los últimos 10 segundos, necesitas una disciplina, necesitas esforzarte por ti mismo. Pero la cosa bonita de seguir a Jesús es que no es de esta manera. Muchas veces vamos a llegar a estos 10 segundos. Como en el ejercicio, vas a decir, ya no puedo más, necesito soltar la posición. Al igual que en el ejercicio, esos últimos 10 segundos se caracterizan por hacerte rendir. Es cuando dices, ya no puedo más. Aguantaste los 40 segundos sin problema. Llegaste a tu vida como cristiano, llegaste al ejercicio perfecto y dices, está fácil. Y llegaste a los 40, 50 segundos y dices, ok, ya me está doliendo, ya están empezando a llegar problemas y necesitas confiar. Ahora has llegado a los 10 segundos y dices, ya no puedo más. Y precisamente el secreto para aguantar estos últimos 10 segundos nos los dice la rutina de Pedro. Vayamos a Mateo 14, 22 al 24. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaron al otro lado. Mientras él despedía a la multitud, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Mateo 14, al 22 al 24. Recordemos que esto es previamente a cuando Jesús hizo uno de los grandes milagros, el convertir el pan y los peces para una gran multitud de personas. Así que ahorita lo está dispersando a los 5,000 hombres. Mientras está pasando todo esto, está mandando a sus discípulos a que crucen el mar de Galilea. Miren cómo nos dice, al anochecer estaba ahí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Mateo 14, 24 al 33. Van a venir tormentas en la vida, es inevitable. Es como cuando volteas a ver al cielo y ves que está empezando a nublar y uno dice, híjole, ya parece que va a llover, parece que está nublando. A veces se aproxima una tormenta y puedes prevenirte, puedes ver que se acerca, pero hay otras veces donde de pronto de la nada ya estás en medio de la tormenta. Muchas veces en nuestra vida, como decía, van a llegar estas tormentas, estos problemas. Ahorita voy a tomar esto como una metáfora para referirme a que van a llegar situaciones, problemas, a lo mejor un corazón roto, perder un trabajo, problemas legales, un divorcio, tener problemas de dinero, tener problemas de pareja, tener problemas de enfermedades, abandono, tener problemas por envejecer, tener problemas en la escuela, tener problemas de adicción, tener problemas intrafamiliares, depresión o hasta una pérdida. Estas son tormentas. A lo mejor tú y yo estamos pasando por una tormenta. Estas son cosas que nos afectan en nuestra vida. La mala noticia es que aún como creyentes también somos afectadas por ello. Pero la buena noticia es que podemos enfrentarlas de una manera distinta. No podemos controlar si vienen las tormentas o no, pero sí cómo reaccionamos ante ellas. Así que habrán situaciones difíciles, adicciones, depresiones, situaciones donde vamos a decir, ya no puedo más. Y todo esto puede ser visto como una tormenta. Podemos ver en el versículo 28, Jesús manda a Pedro a venir con él. Y Pedro, literalmente con lo aventado que es, se va al agua. Baja de la barca y comienza a caminar sobre agua en dirección a Jesús. Qué impresionante escena. Nos dice el versículo 30, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Hay situaciones, tormentas, donde el viento crece. Como podemos ver en la imagen, pueden haber tormentas donde pueden ser demasiado grandes, ruidosas o hasta uno puede dudar. Ahorita, por ejemplo, tenemos el huracán Milton allá en Estados Unidos, uno de los huracanes más grandes, si no el más grande que han habido. Imagínense una tormenta de ese tamaño. Muchas veces vamos a llegar a tormentas que son muy grandes, pero no olvidemos, Dios es más grande que cualquier tormenta. Así que ahorita a todos ustedes les pregunto, ¿están enfrentando alguna tormenta? ¿Alguna situación, alguna adicción, algún problema? ¿Algún examen que fallaron? ¿Algún desempleo? ¿A lo mejor problemas de dinero? ¿A lo mejor pasaron por el doctor? ¿A lo mejor pasaron por una situación económica mala?
A lo mejor están batallando con algún problema que creen que es más grande. El versículo nos dice, entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenemos esta escena donde Pedro está caminando sobre agua en dirección a Jesús. Está pasando y de pronto empieza a ver la tormenta. El agua empieza a crecer, la lluvia es más fuerte, los rayos son demasiado ruidosos. Empieza a voltear, empieza a dudar. Y esto mismo hace que se aterre y se empiece a hundir. Gritando, hundiéndose, dice, Señor, sálvame. Y de inmediato es rescatado por Jesús. Esta historia me encanta contarla, porque es una clara metáfora de lo que puede ser nuestra vida, lo que pueden ser nuestras tormentas. Como dijimos, habrá o están habiendo tormentas en nuestra vida en este momento. Así como Pedro caminaremos, pero conforme continuemos, podemos distraernos con lo grande que puede ser la tormenta. A lo mejor dices, híjoles, ya me ganó la tormenta. Dices, ¿cómo voy a conseguir un nuevo empleo? ¿Cómo voy a pasar este examen? ¿Cómo voy a superar esta adicción? ¿Cómo voy a conseguir esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Te empiezas a preocupar y te crece la tormenta. Aquí la cosa es, ¿por qué Pedro pudo caminar sobre agua? ¿Por qué? Pues Pedro mantuvo su mirada puesta en Jesús conforme caminaba. Fue hasta que se enfocó en la tormenta que se empezó a hundir. De regreso a la pregunta, ¿están batallando con alguna tormenta? ¿Sienten que se están hundiendo? Miren a Jesús. A veces la tormenta puede ser fuerte, aterradora, ruidosa, pero si miramos a Jesús no nos hundiremos. A lo mejor piensas, ya llegó a este punto donde dices, ya no puedo más, ya me estoy hundiendo. Pero recordemos que Jesús es más grande que nuestra tormenta. Pedro caminó sobre el agua para mantener su mirada en Jesús, así que voltemos a ver a Jesús. Un claro ejemplo es el de una adicción. ¿Por qué? Pues porque en una adicción, para poder superarla, necesitas no pensar en ella, pero para no pensar en ella, ya estás pensando en esa adicción. Así que lo que necesitas hacer es reemplazar esa adicción, ese pensamiento, con algo nuevo. ¿Recuerdan esa escena en Indiana Jones donde está justamente consiguiendo el tesoro? Pero para conseguirlo necesita intercambiarlo por algo nuevo. Esto mismo es lo que tenemos que hacer para batallar con estas cosas. No solamente cambiar el objeto y darte la vuelta, porque así se te activa la trampa. En este caso, no solamente decir, no voy a pensar en esta adicción, en este problema, en esta situación. Necesitas hacer más que eso. Necesitas reemplazarlo con Jesús. Así que esto mismo tenemos que hacer para no mirar una tormenta. En el versículo 31 nos dice, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Podremos hundirnos en nuestra debilidad, pero Dios nunca dejará que nos ahoguemos. Lo reitero, nos podremos hundir, mas nunca nos dejará que nos ahoguemos. Pedro se hundió, pero Jesús no dejó que él se ahogara. Cualquier tormenta con la que estemos batallando, enfrentando, podremos hundirnos, pero Dios no dejará que nos ahoguemos. No dudemos de Él. Finalmente el versículo 32 nos dice, y me encanta esta parte, cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Mateo 14:32. Esto demuestra cómo Jesús estaba al control, a pesar de toda la tormenta, lo ruidoso, lo grande que era. Jesús estaba al control de ella. Recordemos 3 cosas importantes. Jesús estuvo en medio de la tormenta mientras estaba pasando todo esto. Jesús no estaba en otro lugar. Mientras estaba enfrentando una tormenta Pedro, Jesús estaba ahí. Así que aquí les digo, Dios está contigo aún en medio de la tormenta. Pedro se hundió, mas no se ahogó. Podremos fallar en nuestra debilidad, pero aún así Dios estará listo para tenderte la mano y no dejarte ahogarte. Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Dios está al control. No olvidemos que Él es más grande que nuestra tormenta. Cualquier tormenta con la que estemos batallando, Dios estará a tu lado. Cualquier tormenta con la que estén batallando, Dios no dejará que te ahogues. Y cualquier tormenta con la que estés batallando, Jesús está al control de ti. En este evento, Pedro aprendió una valiosa lección de fe. Caminó sobre el agua mientras mantenía su mirada en Jesús, pero comenzó a hundirse en el momento que empezó a enfocarse en la tormenta. Cuando su enfoque se desvió hacia el viento y las olas, se hundió. Esto nos enseña que nuestra fe se fortalece cuando mantenemos nuestros ojos fijos en Cristo, pero flaquea cuando nos distraemos con las dificultades del mundo. Así que mantengamos nuestra fe firme, incluso en las tormentas. Con esto hemos llegado al final.
una segunda oportunidad. Como decía, el final se caracteriza por ser la parte donde ya estás cansado. Tu cuerpo ya no puede y dices, híjoles, tengo que acabar la rutina, pero ya estás cansado. Tus músculos ya no dan para más. Empecemos con Marcos. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. ¿Estás seguro?, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás le dijeron lo mismo. Marcos 14, 28 al 31. Pedro era bastante confiado de sí mismo, y en esta escena podemos ver precisamente esto. Prácticamente está diciendo, aunque todos estos te nieguen, yo no lo haré. Esto aparte fue justo antes de que Jesús le revelara de que Judas lo iba a traicionar. Así que prácticamente Pedro está diciendo, aunque Judas te traicione, yo, Pedro, no lo haré. Pedro está presumiendo que aunque todos se queden cortos, él no lo hará. La Biblia nos dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Eso fue uno de los pasos que llevó a Pedro a caer, a fallar. Volviendo a Marcos, podemos ver que los discípulos están en Getsemaní. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu es dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño, no sabían qué decirle. Tenemos aquí a Jesús contemplando lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues todos sabemos que es la cruz. Jesús quería un poco de compañía de parte de sus discípulos, pero estos se quedaron dormidos. Es interesante cómo en la Biblia se nos usa esta idea de dormir como algo negativo, como algo malo, cuando en realidad pues no es del todo equivocada. No sé por qué, pero siempre nos pasa de que en el momento menos indicado nos quedamos dormidos. Estás en el trabajo y te estás quedando dormido. Vienes en el metro y ya se te pasó la estación por quedarte dormido. Estás en clase y ya te quedaste dormido y ya fallaste el apunte. O estás en la predicación y te estás quedando dormido como el amigo de allá atrás. No se crean, ¿eh? Pero aquí esto mismo estaba pasando. Los discípulos estaban quedando en el momento menos oportuno. Y les dice que necesitaban orar porque sabía que venía una tormenta. Pedro confiaba en la fuerza humana en vez de la de Dios. No confiemos en nuestra propia fuerza, confiemos en Dios. Ese fue otro de los pasos que llevó a Pedro a caer, a fallar. Finalmente, ahora sí volvamos a Marcos, la gran escena. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó. No lo conozco. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó, no lo conozco. Ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió a la entrada. En ese momento, el gallo cantó. Recordemos lo que Jesús le había dicho a Pedro. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. ¿Alguna vez han intentado esconder su fe? Ir de inadvertidos cuando están con amigos, familiares. A lo mejor están en su trabajo, en la escuela, y empiezan a ocultar su fe. Hasta les da pena siquiera sacar su Biblia, siquiera mencionar el nombre de Jesús. Aquí tenemos a Pedro a una distancia siguiendo y empezó a tener frío, lo que lo llevó a que se acercara al fuego. Pedro pensó que nadie lo iba a reconocer ahí. Eso nos dice en Mateo 26:58. Ahora, Pedro sí, todavía está siguiendo a Jesús, pero de lejos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos, llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Precisamente esto pensó Pedro, cómo iba a acabar todo. Pensó que ya era el final. Recordemos que Pedro pensaba que Jesús iba a ser el que iba a derrotar a Roma, el que iba a derrotar, el que iba a poner su nuevo reino. Y ahora había sido traicionado por uno de los suyos. Wow. Seguramente pensó esto es el final, ya no hay esperanza. Eso pensaba Pedro, pero al contrario, este solo era el comienzo. Se estaba mezclando con la multitud, pero negó conocer a Jesús. Esto es nuestra primera negación.
Lucas nos dice que pasó un tiempo entre la primera y la segunda negación. O sea, tuvo tiempo para pensarlo, para irse, pero no lo hizo. Podríamos criticar a Pedro por todo lo que hizo al negar a Jesús, pero ¿realmente somos diferentes? Cuando pasamos por alguna situación como esta, el pecado, ¿escapamos de esa situación? ¿Nos fuimos de esa situación? ¿Volteamos a ver el otro lado? No lo creo. En Marcos 14, 69 a 72 nos continúa diciendo: cuando la criada lo vio ahí, dijo de nuevo a los presentes: este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban ahí dijeron a Pedro: seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan. Juró. Al instante, el gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Y se echó a llorar. Wow. Pedro lo volvió a negar y precisamente se cumplió lo que Jesús había dicho: el gallo cantó. Pero lo interesante es que Pedro empezó a maldecir. Qué interesante. Pudo haberse ido limpio, pudo haber simplemente dicho que no lo conocía, pudo hasta haberse ido. Pero en vez de eso, lo empezó a maldecir. El verso 71 nos dice: él comenzó a echar maldiciones. La versión Reina Valera nos dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre del que habláis. Dios habla hoy, nos dice: entonces Pedro comenzó a jurar y perjurar diciendo: no conozco a ese hombre de quien están hablando ustedes. Cuando la Biblia nos dice que maldice y jura, no necesariamente se está refiriendo a que está diciendo malas palabras de Jesús. No, más bien se refiere a tomar una promesa o juramento de Dios. Ese es el claro ejemplo de tomar el nombre de Dios en vano. Pedro está diciendo algo al estilo de: juro por Dios que no conozco a este hombre. Y juro que nunca conocí a Jesús. Al instante, el gallo cantó por segunda vez, pero se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Ahora Lucas nos cuenta unos detalles, nos cuenta más a profundidad cómo fue toda esta escena. Miren esto: hombre, no sé de qué estás hablando, respondió Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargadamente. Traten de imaginar esta escena por un momento. Pedro está negando, está diciendo: no conozco a Jesús, no conozco a este hombre. Y en ese momento Jesús lo voltea a ver. ¿Cómo creen que lo volteó a ver? ¿Con odio? ¿Con enojo? ¿Con tristeza? ¿Cómo creen que lo volteó a ver? Yo creo que con amor. ¿Cómo creen que Jesús los voltea a ver cuando cometen un pecado? Piénsalo por un momento. ¿Cómo creen que Jesús los voltea a ver cuando cometieron ese error, esa adicción, esa situación, hasta a lo mejor cuando lo negaron? ¿Cómo creen que Jesús los volteó a ver? Yo creo que con amor. Porque Él sabe lo que has hecho, Él sabe lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Por esto mismo Él murió en la cruz, porque sabía que le íbamos a fallar. Imagínense el dolor que debió pasar por los ojos de Pedro al darse cuenta que lo que Jesús había dicho ahora estaba pasando. A pesar de que él dijo: yo, Pedro, nunca te negaré, ahora mismo está pasando lo que Jesús le había dicho. Después de esto, todos sabemos lo que pasó. Jesús estaba siendo crucificado en una cruz, mientras que Pedro estaba huyendo, humillado de lo que había hecho. Esto mismo podemos hacer nosotros. Cometemos algún error, cometemos algún pecado y empezamos a huir. Nos sentimos avergonzados en vez de volver con Jesús. Imagínense esta escena. Jesús está siendo crucificado mientras que Pedro está huyendo. Se siente humillado, avergonzado de lo que acaba de hacer. Ahora imagínense ustedes haciendo eso mismo. Ahora se sienten avergonzados de lo que han hecho y están huyendo de Jesús en vez de voltear a Él. ¿Saben qué? Todo esto puede ser bueno. ¿Por qué? Porque cuando cometemos un error, cuando cometemos un pecado, comenzamos a huir, nos sentimos avergonzados. Y esto es bueno, porque significa que tu conciencia está funcionando. Te está diciendo: la arruiné, esto está mal, no debe haber hecho esto. Esto mismo le pasó a Pedro. Como dijimos, por esto mismo murió Jesús, porque sabía que por nosotros mismos no íbamos a poder. Porque aún el discípulo puede caer y fracasar,
y lo vamos a hacer, o más bien dicho, lo estamos haciendo, lo hemos hecho y probablemente lo vamos a hacer de nuevo. Puede que haya alguien aquí que esté pasando por una situación como esta. A lo mejor ayer, a lo mejor la semana pasada, a lo mejor hace un mes, a lo mejor hace un año, a lo mejor hoy, a lo mejor mañana, en una semana, en un mes, le habrán fallado a Dios. Y en ese momento les quiero decir, Dios te ama, Dios te ha perdonado y Dios te quiere contigo. A pesar de lo que has hecho ayer, a pesar de lo que has hecho hoy y a pesar de lo que harás mañana, Dios quiere una relación contigo. Somos sus discípulos, sus hijos. Él nos ama. Una segunda oportunidad. Volviendo con nuestra idea de nuestro entrenamiento. Esta es la recta final. Es generalmente cuando tu cuerpo dice, ya no puedo más. Cuando tu mente te dice, ya suelta, ya no puedo aguantar más este entrenamiento. Cuando tu cuerpo ya se quiere rendir. En todo entrenamiento, la parte más difícil puede ser terminar. En nuestro caso, pues no va a terminar de esta manera. Un entrenamiento puede terminar con sufrimiento y dolor, pero esta termina con esperanza y con amor de parte de Jesús. Vayamos al final, o diría yo, el inicio de todo. Jesús había sido resucitado y el primer mensaje que dio fue: ve y dile a los discípulos y a Pedro que Jesús ha resucitado. ¿No es interesante esto? Y a Pedro. ¿Por qué deja aparte a Pedro? ¿Por qué no dijo, ve y dile a los discípulos y a Mateo? O ve y dile a los discípulos y a Juan o a Andrés. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro necesitaba palabras de aliento de parte del Señor. Si hemos caído, Dios quiere buscar una manera de que consigas esa relación con Él de vuelta. ¿Cómo es esto posible? Jesús iba a morir directo en una cruz por los pecados de Pedro, de los apóstoles, de todas las personas como tú y yo, de todas las generaciones. Jesús fue a morir por tus pecados y los míos. Él sabía que no había otra manera de que fueras santo, sino por Él. Ser una buena persona no te llevará al cielo, tampoco hacer cosas buenas, ni tampoco creerte la persona muy buena. Todos nosotros nos quedamos cortos de la gracia de Dios, mas aún así Jesús murió por Él, por nosotros. Lo hizo por amor. Volviendo a Pedro, vayamos un poco más adelante, mucho después. Juan 21, 15, 17. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Ya me perdí. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Qué impresionante. Pedro rechazó a Jesús 3 veces. Ahora Jesús le está dando la oportunidad de arrepentirse 3 veces más. A lo mejor muchas veces vamos a fallarle 1, 2, 3, 5, 20, 1000, 100. No sé cuántas veces, una cantidad infinita le vamos a fallar. Pero Jesús nos va a dar esa cantidad infinita de oportunidades para que nos arrepintamos. Ahora, tengamos en mente que esto demuestra que el discipulado no es una carrera sin errores, pero con arrepentimiento Jesús siempre está dispuesto a darte otra oportunidad. Está dispuesto a restaurarnos y a seguir confiando en nosotros. Así que tengamos esto en mente. Una cosa es arrepentirte y la otra cosa es simplemente tener esta culpa. En cambio, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de corazón. No solamente sentir remordimiento porque la acabamos de regar, porque acabamos de hacer un error. Es arrepentimiento sincero. Vamos a fallar, eso se los puedo asegurar. Vamos a fallar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Vamos a fallar muchas veces. Mas Jesús nos va a dar la oportunidad de siempre darnos la oportunidad de arrepentirnos. Recordemos que el arrepentimiento nos lleva de regreso a Jesús. Entonces, Él sigue confiando en nosotros para cumplir su obra. Miren cómo nos decía más atrasito:
apacienta de mis corderos. A pesar de lo que de lo que Pedro había hecho, Jesús le da la oportunidad de que se encargue de sus ovejas. A pesar del error que había cometido, Jesús seguía confiando en Pedro para seguir su ministerio. Con esto podemos llegar a los resultados. Como decíamos, los resultados se enfocan en todo lo que fue la suma de todo este entrenamiento. Es en qué te afectó toda la rutina que llevaste. ¿Conseguiste más fuerza, más resistencia, más velocidad? A lo mejor un cuerpo más fuerte, más grande. A lo mejor enflacaste, a lo mejor perdiste peso. ¿En qué te dio resultado todo esto? ¿Qué fue de Pedro tras esto? Toda esta rutina que tomó Pedro dio resultados. Quise llamarlo resultados Pedro, porque ahora sí, ¿quién es Pedro? Según el libro de Hechos y otros textos del Nuevo Testamento, Pedro fue uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén. Pedro continuó siendo un pilar esencial de la iglesia, predicando el evangelio tanto a judíos como a gentiles y todo tipo de personas. Pedro fue arrestado en varias ocasiones a causa de predicar el evangelio. La muerte de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro una vez que murió? Pedro fue martirizado en Roma durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón. Alrededor del año 64 después de Cristo, se dice que fue crucificado boca abajo a petición suya, porque no se consideraba digno de morir como murió Jesús. Wow. Pedro, a pesar de haber rechazado, negado, fallarle a Jesús, una vez arrepentido con Jesús, logró siguiendo su ministerio. Logró seguir esta pasión que tenía por Jesús, siguió agrandando la iglesia. Qué bonito. Y es interesante cómo nos dice que a petición suya fue crucificado boca abajo, porque no se consideraba digno de morir como Jesús. Aquí podemos ver cómo Dios lo continúa usando. Como sabemos, Pedro nunca fue alguien perfecto. Era alguien con errores, con fallas, alguien como tú y yo. Pero aún así, Dios no se rindió con él y continuó usándolo aún después de haberle fallado. De nuevo con nuestra conclusión. Tú y yo somos Pedro. Tú y yo somos Pedro. Sí, tú y yo somos Pedro. Y tú y yo somos Pedro. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos estas 5 versiones de Pedro que hemos podido ver durante toda su historia. Aquí les pregunto, ¿cuál de estos Pedros eres tú? Pedro número 1, el que apenas está soltando sus redes para seguir a Jesús. A lo mejor eres el Pedro que apenas está soltando sus redes, sus cargas, estas ideologías, estas ideas que traes adentro para seguir a Jesús. A lo mejor eres el Pedro número 2, el que apenas está empezando su vida caminando con Jesús. A lo mejor apenas llevas unos meses siguiendo a Jesús, unos años, unas semanas, a lo mejor apenas ayer, a lo mejor apenas hoy. A lo mejor eres este Pedro. Pedro número 3, el Pedro que ya llevaba siendo discípulo de Jesús por un tiempo, pero está batallando con tormentas. A lo mejor ya llevas más rato siguiendo a Jesús, pero están llegando tormentas a tu vida y es donde estás empezando a dudar. A lo mejor es el Pedro número 4, el Pedro que negó a Jesús. A lo mejor lo estás negando últimamente, a lo mejor ayer lo negaste, a lo mejor hoy, a lo mejor lo has estado negando en un mes, a lo mejor lo vas a negar mañana, a lo mejor has negado a Jesús toda tu vida. Pedro número 5, el Pedro que diría yo, somos todos, el Pedro perdonado por Jesús. Ese somos todos, sin importar cuál de los demás Pedro seas tú. Todos ya hemos sido perdonados por Jesús. Así que, ¿cuál Pedro eres tú? El Pedro número 1, el que apenas está empezando a ser discípulo de Dios, el que está soltando sus redes. Pedro número 2, el que está empezando a tener esta pasión, esta devoción por querer conocer más, hacer más por Dios. A lo mejor Pedro número 3, que ya lleva tiempo siendo un discípulo, pero está batallando ahorita con tormentas. Pedro número 4, el que ha estado rechazando o negando a Jesús. Y sin duda eres el Pedro número 5, el que ha sido perdonado por Jesús. Así que les pregunto, ¿cuál Pedro eres tú? Yo la verdad he sido los 5. He sido el Pedro que empezó su camino con Dios, que soltó sus redes, que soltó ideas, formas de ser, actuar para seguir a Jesús. También he sido el Pedro número 2. Lo he estado haciendo últimamente. Ahorita es el perfecto ejemplo que estoy aquí arriba.
He estado siguiendo a Dios con más devoción, más pasión. He querido seguirlo más y más y más. También he sido el Pedro número 3. Has batallado con muchas tormentas grandes, pequeñas. Muchas veces he fallado, muchas veces he mirado a Jesús, otras veces me ha ganado la tormenta, pero siempre ha estado ahí para levantarme. También he sido el Pedro número 4, el que ha negado y rechazado a Jesús. Muchas veces, a lo mejor con amigos, en escuela, he escondido mi fe, pero también muchas veces he tenido la oportunidad de ir con Jesús, mirar a Jesús en medio de la tormenta y no lo he hecho. El problema es que muchas veces estamos en la tormenta y miramos a Jesús hasta que nos estamos hundiendo, cuando deberíamos mirarlo primero antes de hundirnos. Pero también y sobre todo soy el Pedro número 5, el perdonado por Dios, el que me ha dado las oportunidades para arrepentirme. No solamente 3, 4, ni 5, ni 10, ni 20, ni 30. Han sido muchas, una cantidad infinita. Así que aquí la estrategia es poner a prueba todos estos desafíos. Así que les pregunto, ¿cuál Pedro eres tú? Si eres el Pedro número 1, te invito a que sueltes tus redes y sigas a Jesús. Suelta estas ideas que traes, suelta esta forma de ser y sigue a Jesús. Suelta tus redes. Si eres Pedro número 2, te invito a que continúes, a que tengas más pasión por Dios, lee más tu Biblia, canta más, haz más por tu iglesia. Sigue a Jesús con esta pasión. Si eres el Pedro número 3, te invito a que confíes aún en medio de la tormenta. Miren a Jesús. Si son el Pedro número 4, te invito a que vuelvas con Jesús. No importa qué tanto lo hayas rechazado, negado, Jesús siempre está buscando una manera de que llegues con Él. Si son el Pedro número 5, que somos todos, disfrutemos nuestra vida con Jesús. Porque ya hemos sido perdonados por Jesús. Ahora lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y recordemos, una cosa es arrepentirte, otra cosa es tener remordimiento. A lo mejor acabas de pecar, acabas de cometer un error y te sientes mal, pero a la semana, al mes, al año, ya volviste a fallar de nuevo. Una cosa es remordimiento, sentir mal en ese momento, y la otra cosa es arrepentimiento, que te duela tanto que digas, ya no lo vuelvo a hacer. Así que aquí la estrategia es poner a práctica estos desafíos. Llamé a esta predicación la rutina de Pedro, porque toda rutina nos puede ayudar de una manera. Nos enseña que hay muchas cosas que pueden fortalecer nuestra fe. Así como una rutina fortalece tu cuerpo y te hace más fuerte, más resistente, te ayuda a bajar de peso, te ayuda a hacer muchas de estas cosas. Esta rutina nos ayuda a ser discípulos de Jesús. Tengo un amigo que tenía una rutina buenísima, de la mejor. Pero ¿saben qué pasó? Nunca la usaba, nunca la ponía a práctica. Siempre le daba flojera, o no tenía el tiempo, o no le gustaba simplemente entrenar. Aquí la cosa es, puede que tengas la mejor rutina de todas, pero no la uses. No te servirá de nada si tienes lo mejor de lo mejor si no lo usas en tu vida. Puedes tener la mejor dieta, pero si no lo utilizas, te es inútil. Aquí esto mismo hizo mi amigo. Nomás no utilizaba su rutina, no la ponía a práctica. Y a cada rato estaba quejando de que quería tener un cuerpo más fuerte, más resistente, más grande, pero nunca la ponía a prueba. No seamos así con Dios. Tenemos aquí la rutina de Pedro, tenemos la rutina para ser un discípulo de Jesús. Usémosla, no la tomemos en vano, no digamos, está bien, tengo la mejor rutina, pero no la aplicas. Apliquémosla en nuestra vida. Así que, con esto en mente, les digo, sigamos la rutina de Pedro. No sirve de nada tener la mejor rutina, la mejor dieta, si no la vas a usar. Es como la gente que va al gimnasio, que nomás va pero no hace nada. Se queda posando en el espejo, se queda sentado en una banca y 10 minutos después, 20 minutos después, media hora después, ahí como mi amigo Abraham, después de un rato siente que ya se sintió más fuerte y ya me voy. Y a la semana regresan y de nuevo me siento ahí en una banca y ya mágicamente voy a ser más fuerte. Así no funciona esto. Tampoco la rutina de Pedro. Así que pongámoslos a prueba. Así que le estoy dando la rutina de Pedro, donde podemos aprender a soltar, continuar, confiar y seguir adelante con Dios. Pero recordemos que no sirve de nada si no la ponemos a prueba. Una rutina no te va a servir si no la aplicas en tu vida. Así que si no estás dispuesto a soltar tus redes, si no estás dispuesto a mirar a Jesús, si no estás dispuesto a arrepentirte genuinamente, si no estás dispuesto a seguir a Jesús, te quedarás corto. No conseguirás tener una vida mejor, una vida más feliz, una vida en paz con Dios. Lo mismo que el entrenamiento que les digo. Si no utilizan su rutina, no van a conseguir más fuerza,
no van a tener un cuerpo más fuerte, a lo mejor más delgado, no van a tener más resistencia si no lo ponen a prueba. Mi amigo se quejaba constantemente de que quería tener una capacidad física más fuerte, más grande, pero no lo utilizaba. Ya tenía el secreto para conseguir esto, pero no lo ponía a prueba. Tenemos ya la receta mágica, pongámonos a prueba, sigamos a Jesús. Así que no seamos así con Dios. Si nunca has tomado la oportunidad de seguir a Jesús, si nunca lo has aceptado en tu corazón, te doy ahorita la oportunidad de que sigas a Dios. A lo mejor ahorita mismo dices, quiero soltar mis redes, quiero seguir a Dios, quiero soltar esto, aquello, y quiero seguir a Dios. A lo mejor ya has estado siguiendo a Dios por un rato y ahorita dices, quiero seguirlo más, quiero tener más pasión, más devoción con Dios. A lo mejor te estás batallando con una tormenta y a lo mejor piensas que la tormenta ya es más grande que Dios. Ahorita este mismo momento se los doy para que podamos tener todo esto. A lo mejor has rechazado, negado a Dios. Les doy la oportunidad para que ahorita puedan arrepentirse con Dios. Hemos sido salvados por Él. Tomemos la oportunidad y disfrutemos nuestra vida con Jesús. Así que aquí les digo, si hay alguien aquí, a lo mejor conectados, hagan esta oración conmigo. Los invito a que acepten a Dios en su corazón. A lo mejor, como dije, quieren soltar sus redes. A lo mejor quieren continuar con Jesús. A lo mejor quieren confiar, mirar a Jesús en la tormenta. A lo mejor quieren ser perdonados por Dios. En ese momento los invito a que hagan esta oración conmigo. Si en el corazón realmente quieren soltar sus redes, si quieren seguir a Jesús con pasión, si quieren tener esta confianza en Jesús aún en medio de las tormentas, a lo mejor quieren ser perdonados. Ahorita en este momento les doy la oportunidad para que hagan esta oración conmigo y puedan aceptar a Dios en su corazón. Así que no les pido que se pongan de pie ni que levanten su mano. Esto es algo personal entre tú y Dios. Jesús sabe qué Pedro eres tú y tú mismo sabes qué Pedro eres tú. A lo mejor es una mezcla de entre estos Pedros. A lo mejor ha sido un Pedro nada más. A lo mejor ha sido todos como yo. Tomemos esta oportunidad para aceptar a Dios en nuestro corazón. Así que les vuelvo a dar la oportunidad, les vuelvo a reiterar. Si quieren aceptar a Dios en su corazón, si quieren soltar sus redes, si quieren seguir a Jesús, si quieren confiar y mirar a Jesús en la tormenta y si quieren ser perdonados por Jesús, hagan esta oración conmigo. Oremos. Mi Señor y Salvador, sé que soy un pecador, pero sé que te he fallado y sé que tú eres el Salvador que murió en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de corazón, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento porque sé que te he fallado. Por favor, ayúdame a seguirte de corazón, a seguirte de ahora y para siempre, por el resto de mi vida y conocerte como mi Señor y Salvador, como mi Padre, como mi amigo y como mi Dios. Mientras todos están orando ahí, quiero que hagan esta invitación, esta aceptación para tener a Dios en sus vidas. Ahí pídanle a Dios. Ustedes saben qué Pedro son, díganlo ahí. Gracias Dios por la vida de todas estas personas que están haciendo esta oración. Por favor, guíalas, ayúdalas a soltar, a continuar, a confiar y sobre todo a ser perdonados por ti. Te pido por todas estas personas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así con esto los invito a que soltemos, continuemos, confiemos y sobre todo tomemos la oportunidad de ser perdonados por Dios. Gracias. Dios los bendiga.